Esto me sucedió cuando tenía la edad de 7 años. Yo siempre he vivido con mis abuelos y una tarde que mi abuela y mi hermana salieron a una junta escolar me había quedado con mi abuelo en la casa. Ellos al fondo tienen una casa vieja que habían desocupado ya que se encontraba en malas condiciones. A su lado tenían un pequeño gallinero y en la tarde las gallinas se encontraban muy espantadas a lo que le pregunté a mi abuelo. Abuelito, ¿por qué las gallinas están así? Probablemente es porque sienten que anda un animal muy cerca de ellas. Me contestó mi abuelo. En un abrir y cerrar de ojos se levantó muy rápidamente, sacó un machete y un palo y salió corriendo a revisar el gallinero. Yo, por no quererme quedar solo, me levanté y lo seguí, pero al final afuera el aire tenía un olor muy extraño. Olía como a huevos podridos. Y al caminar al fondo del terreno el olor se hacía más y más fuerte. Mi abuelo, ya a unos escasos 20 metros frente al lugar, se quedó inmóvil, como si algo lo hubiera detenido por completo. Tenía una mirada fija al lugar donde antes se encontraba la entrada de aquella vieja casa, y yo no me podía explicar por qué tenía esa actitud. Como yo llevaba una pistola de agua en la mano, estaba tan distraído que no notaba qué era lo que estaba viendo. Hasta que de pronto me di cuenta que mi abuelo tenía 5 minutos parado en el mismo lugar sin hacer absolutamente nada. Pero eso sí, empuñando con mucha fuerza aquel machete que llevaba en su mano. En ese momento me acerqué a él y le pregunté qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué no nos acercábamos más al lugar? Pero él, sin contestarme, solo tenía la mirada puesta en aquella vieja entrada. Fue cuando vi hacia la entrada que me quedé en shock. Ahí estaba parado un hombre que casi medía a la altura de la puerta. Este hombre estaba recargado viendo a mi abuelo y yo en ese momento no comprendía qué era lo que estaba pasando. Así que me estaba acercando hacia donde estaba mi abuelo, pero él energéticamente me gritó: «Leonardo, ¿a dónde crees que vas? Regresa aquí mismo inmediatamente». Yo obedecí y me regresé a donde se encontraba mi abuelo y le pregunté que quién era esa persona y cómo había logrado entrar al terreno. A lo que mi abuelo entonces me contestó: «Él no es una persona, él no es nada, es un diablo que viene a molestarnos esta tarde». En ese momento aquella figura empezó a reírse de una manera un tanto escabrosa. Luego le extendió la mano derecha a mi abuelo en forma de saludo. «Ya sé quién eres, hijo de la chingada. No te voy a dar la mano, cabrón. Lárgate de aquí porque esta no es tu casa. Esta casa está acompañada por Dios nuestro creador y a él es el único que le daré la mano». Aquel sujeto se volvió a morir de la risa y mi abuelo empezó a rezar todo lo que sabía. Puso el palo y el machete que llevaba en forma de cruz y me hizo repetir lo que estaba rezando. Al momento de meterse rió nuevamente y no volvió a salir para nada. Mi abuelo, muy espantado, me dijo: «Regresemos a la casa. Mañana más temprano venimos a ver a los animalitos, que Dios nos los cuida, y esperemos que no les pase nada». Mi abuelo después de ese día tuvo un dolor en el brazo izquierdo y lo sentía sin fuerza. Ese era el brazo con el cual le respondería el saludo aquel ser. Y ese dolor lo tuvo hasta cuando falleció 4 años después del encuentro con aquella misteriosa figura. Esto le sucedió a mi abuelo una mañana cualquiera en la cual iba a los sembradíos de caña en Ciudad Valle, San Luis Potosí, específicamente en un rancho llamado La Lima. En esa ocasión no pudimos acompañarlo, llevó a su compadre y a un amigo. Cruzaron el largo camino y por la tarde mi abuelo se quería quedar para terminar el día siguiente. Pero se dieron cuenta de que no habían llevado comida para cenar. Así que mi abuelo regresó con mi abuela para llevarles el lonche y poder quedarse un día más. Iba de regreso al cañal de noche y traía su lámpara de mano y la comida en el morral. Como el camino era muy largo y de pura tierra, soltó a sus perros para que hicieran compañía. Así llegó a un callejón arbolado que tenía muchos animales sueltos. Sus perros iban por delante ladrando y justo cuando iba a cruzar el arroyo escuchó que alguien se acercaba a todo galope. Como todo estaba oscuro, solo su lámpara prendida resaltaba aquella noche, y de la nada los perros dejaron de ladrar. Todo había quedado en silencio absoluto. Ahí se dio cuenta como se iba acercando el caballo que lo llevaba era una figura a la cual solamente se le veía lumbre en la boca. Cuando lo tuvo enfrente, mi abuelo agachó la mirada porque decía que no había de verlo de enfrente. Esa persona le dijo: «¿Qué tal, amigo? ¿Para dónde vas?», le dijo aquella persona.
Voy para abajo, mi sembradíos de caña, respondió mi abuelo. Aquel hombre le dijo que si no quería que lo llevara, mi abuelo le respondió que prefería ir caminando. Eso sí, sin cruzar la mirada con aquel misterioso hombre. Ándale, vas a llegar más rápido, le decía el hombre y mi abuelo siguió respondiendo. No, no, gracias, así estoy bien. El hombre mencionó que estaba bien y le extendió la mano para saludarlo y mi abuelo al saludarlo sintió como su mano estaba peluda y tenía unas uñas muy largas. Entonces mi abuelo continuó su camino, pero 5 minutos de haber caminado sintió que le echaron una cubeta de hielos en la espalda. E inmediatamente comenzó a rezar. Al momento de salir de la arbolada se empezó a sentir mejor y los animales se escucharon de nuevo. Cuando mi abuelo caminó un poco más, sus perros salieron de entre los arbustos y por fin llegó al campamento. Ahí no comentó nada y empezaron a cenar y cuando terminaron como eso de las 11 de la noche se fueron a terminar el trabajo que habían dejado pendiente. De vuelta en el campamento ya preparados para dormir, mi abuelo le comentó a su compadre lo que había pasado. Y esa noche terminaron amarrando los perros y dejaron prendida la lumbre. Como eso de las 3 de la mañana fueron despertados por los perros que ladraban desesperadamente. Mi abuelo se paró y fue a revisar, pero su compadre no estaba. Así que fue a despertar a su amigo para soltar a los perros e ir a buscarlo. Tomaron la lámpara y en el camino escucharon los gritos de su compadre, quien estaba en medio de un lugar lleno de espinas. El compadre estaba llorando y pedía a gritos que lo sacaran y el abuelo empezó a abrirse paso con el machete hasta que ambos lo pudieron sacar. Lo más sorprendente es que el compadre no tenía ni un solo rasguño de aquellas espinas, pero estaba pálido de terror. Al amanecer lo llevaron a su casa y estaba en shock sin poder articular palabra alguna. Lo llevaron a su cama y luego de unas horas le dio una temperatura tan fuerte que le duró 3 días aproximadamente. Luego de eso lentamente volvió en sí y dijo que quería hablar con mi abuelo. Él fue a verlo y su compadre le contó que en un sueño vio a aquel hombre y que iba a la misma calle por la cual había ido mi abuelo. Solamente que él aceptó que lo llevara. Fue por eso que apareció en medio de aquel lugar espinoso. Después de un par de meses el compadre empezó a enfermarse y al final falleció. Solamente quedó esta anécdota para recordarlo. Esto ocurrió en un rancho ubicado cerca de Frontera, Tabasco. Una noche mi familia y yo tuvimos que cuidar al ganado, por lo cual tomamos turnos y a mí me había tocado la velada antes del amanecer. Esa noche recuerdo que estaba en uno de los corrales donde teníamos a las vacas que estaban por dar a luz. En eso escuchó como desde una línea de árboles cercanos se quebraban algunas ramas. Pensé que era una vaca que se había levantado mareada por los medicamentos que le habíamos dado. Tomé el caballo y me dirigí con una linterna hacia donde había provenido el sonido. Luego de buscar por un tiempo, el caballo comenzó a ponerse muy nervioso y se rehusaba a caminar a una laguna cercana que es parte del terreno de la familia. Como yo quise seguir investigando, llegué a unos metros de la pequeña laguna y pude observar como del otro lado había un hombre parado el cual estaba acomodándose una pequeña mochila, como de las que usábamos para llevar medicinas o herramientas de trabajo. Cuando el hombre se dio cuenta de que yo lo estaba mirando, se dio la vuelta rápidamente y empezó a rodear la laguna. Intenté seguirle el paso, pero en dirección contraria a él y solo pude escuchar un sonido que se incrementaba. Eran ramas rompiéndose detrás de mí, o al menos eso era lo que alcanzaba a percibir. Al decidir regresar a mi caballo, vi que estaba suelto y la cuerda con la cual yo lo había dejado en un poste estaba mordida y él caminaba con dificultad. Como pude lo llevé de regreso a las caballerizas y me quedé con él cuidando sus heridas, las cuales eran algunos rasguños en las patas traseras. En ese momento de la nada comenzó a escuchar como el viento entre el pasto se hacía más y más notorio. En eso pude escuchar cómo golpeaban las láminas de las caballerizas y tomando mi machete grité: «Lárgate de aquí que tengo mi machete y no voy a dejar que te me acerques». Acto seguido, las luces de la casa que estaban a unos 100 metros de las caballerizas se encendieron. Llegó mi papá un tanto preocupado a preguntar si estaba bien. Me explicó que él apenas estaba quedando dormido cuando escuchó que alguien comenzó a golpear las protecciones con una especie de metal. Esto hizo que rápidamente tomara su rifle y saliera a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Yo no le conté nada de lo que había pasado por miedo a que me reprendiera, pero esa noche no me iba a quedar dormido después de haber pasado todo eso. Así que regresé a la laguna donde había visto a aquel hombre.
Pero para mi sorpresa solo encontré pequeños caracoles vacíos y una especie de pisadas que más bien parecían las patas de un mapache. Solo que estas eran mucho más grandes y estaban mucho más marcadas y profundas que la de los cascos de las vacas. Cuando le conté a mi abuelo, él me dijo que lo que había visto lo veía casi a diario, justamente antes de que amaneciera. En ese momento donde el cielo tiene un color azul profundo, los minúsculos rayos de luz permiten ver un par de cientos de metros de la casa. Él decía que ve la silueta de un hombre parado entre el terreno del vecino y el nuestro. Me dijo que su padre le había contado que cuando lo viera no pasaría nada mientras lo mantuviera lejos. Pero en caso de estar más cerca, lo mejor era insultarlo y decirle que no le tenía miedo, ya que este espíritu se ve atraído por el temor de los desprevenidos. Al día de hoy no sé quién o qué era eso que había estado siguiéndome la noche anterior. Actualmente soy más prevenido cuando me toca quedarme solo en el rancho. Las personas lo llaman la gira de los pastizales, esto debido al sonido que hace cuando se está acercando a ellos. Mi familia y yo empezamos a vivir en Morocoy, un poblado cercano a Cerro del Pavo en Quintana Roo. Ahí mi abuela trabajaba como curandera y vivíamos en una casa cerca de una tortillería. Al cumplir mis 7 años empecé a tener un amigo imaginario. Él jugaba conmigo siempre y fue tanta mi insistencia al respecto que mi abuela decía que era un aluche, el cual vivía cerca de un chiquero del barrio. Mi abuela decía que era bueno porque nunca quiso hacerme daño. Incluso podía ver desde la ventana cómo jugaba conmigo, y de vez en cuando le dejaba cartas de póker y botellas de caña en agradecimiento. Mi abuelo y mi padre sembraban jalapeños para subsistir y como les iba bien, mi abuela no cobraba nada a la gente que la visitaba. Tiempo después nos mudamos a Chetumal. Ahí vivimos en la calle Belice cerca del Mercado Nuevo, y tendría 10 años cuando empecé a ver cosas paranormales. En la primaria empecé a ver a un niño en la salida y él siempre se quedaba solo, y veía que nadie lo iba a buscar. Cuando le conté a mi abuela, ella me dijo que era un espíritu de un niño que no descansaba en paz, que si quería ayudarlo tenía que poner una veladora blanca y un vaso de agua para que se fuera. Yo sí lo hice y de ahí jamás lo volví a ver. Pero en fin, son cosas que a mí me han pasado. Mi nombre es Francisco Quiroz, soy de Perú y esto le sucedió a mi bisabuela quien vive en la Sierra Norte del país. Allá la gente es muy dada a hacer brujería y la comadre de mi bisabuela no era la excepción. Como eran muy amigas, mi bisabuela partió a visitarla junto con su niña de 3 años. Se le hizo tarde y llegaron a la casa de su comadre ya por la noche. Al recibirla, su comadre le dijo que estaba por empezar un trabajo y que había sido buena idea de que fueran a visitarla. Al poco tiempo llegaron unas personas y ella dijo que había que empezar. Entonces empezó a decir unas palabras como llamando a alguien. Dice mi bisabuela que al poco tiempo de esto empezó a sentir mucho sueño y quedó profundamente dormida. Y mientras se adormecía escuchó los caballos relinchar y un carruaje acompañado de ladridos frenéticos de los perros. En su sueño dice que vio entrar a un hombre alto vestido de negro y con un sombrero que terminaba en punta a los costados. ¿Qué haces aquí? Tú no has sido invitada. Le decía aquel hombre y la empezaba a golpear de una manera salvaje. Dice mi bisabuela que tan fuerte la golpeaba que en su propio sueño perdió la conciencia. Al despertar su comadre entró a la habitación y le dijo: «Comadre, qué suerte ha tenido porque el señor se molestó con su presencia. Casi la mata pero felizmente se desquitó con los perros». Ya al salir de la casa mi bisabuela vio todos los perros de la señora muertos en el piso. Eso es algo que hasta la fecha no ha podido olvidar. Era un Viernes Santo y como mi padre tenía una parcela de maíz la cual estaba en la época de espiga tenía que ser regada 3 veces a diario. Mi padre le dijo a don Andrés que se quedaría para regar durante la tarde junto con otros trabajadores que tenía.
pero el don le dijo que no se quedara porque en esos días pasaban cosas raras. Mi papá no le hizo caso y a las 7 de la tarde se juntó con sus trabajadores para cenar una morisqueta. Comieron y se fueron a regar y ya después de las 9 de la noche se alistaron para dormir. Pero como eso de las 12 de la noche empezaron a escuchar como una carreta vieja estaba pasando, y también como una voz ronca gritaba "¡Hora, bueyes!". Todos se despertaron pero no se pararon y se quedaron viendo para todos lados sorprendidos, ya que no se veía absolutamente nada. Entonces mi papá y mi abuelo se pusieron a hacer oraciones con los trabajadores y se quedaron dormidos como eso de las 2 de la mañana. Pero mientras a lo lejos se escuchaba un grito fuerte y claro que decía ayuda, pues se decía que en una laguna cercana se había ahogado una mujer hacía mucho tiempo, y que su alma aún se encontraba atrapada en aquel lugar. Ya a las 3 de la mañana fue lo más fuerte, pues en medio del campo hay un pequeño montículo de tierra como de unos 10 metros de alto. Mi abuelo le habló a mi padre despacio. «Hijo, mira hacia aquel montículo». Mi padre al instante volteó la mirada y vio un bulto grande parado mirándolos fijamente. En eso sacó una lámpara grande y la apuntó hacia donde estaba viendo. Resultó que estaba una especie de pájaro gigante, más grande que cualquiera que había visto antes. Al verse descubierto, aquel animal baja en picada hacia donde estaba mi padre, pero recobró el vuelo y huyó rápidamente. En la mañana llegó don Andrés y mi padre le platicó todo lo que había pasado en la noche. Muy enojado el don entonces le dice: «Te lo dije, Baltasar, te lo dije. Seguro que algún brujo hasta el diablo estuvo jugando con ustedes en la noche». Esta historia tiene lugar en un cantón llamado Las Majadas en El Salvador. Yo me crié con mis bisabuelos y en ese entonces mi tatarabuelo era un señor de 110 años y continuaba vivo. Y también lo solíamos frecuentar bastante. Él hacía cosas muy extrañas como alimentar un sapo con leche y decía que cuando ese sapo muriera él también lo haría. En una ocasión se puso muy enfermo y lo fueron a visitar unos hermanos de una iglesia cristiana cerca del cantón. Ellos iban a orar por él, pero al pasar enfrente de la casa escucharon unos lamentos. Cuando quisieron entrar a la casa, esta estaba cerrada con llave. Al ver lo que estaba pasando, fueron a la milpa a buscar a la persona que lo estaba cuidando. Pero cuando llegaron a la milpa se dieron cuenta que el que estaba en la milpa era el tatarabuelo. Y cuando regresaron a la casa, la puerta misteriosamente ya estaba abierta. Cabe destacar que mi tatarabuelo fue un señor que se decía practicaba la brujería. Aparte de esto, en pleno 2010 no usaba la luz eléctrica, y en su casa habitaban una gran cantidad de murciélagos. Él era el hombre más rico en tierras de ese lugar, ya que en su terreno estaba enterrado el brujo más reconocido de la zona, y se contaba que mi tatarabuelo tenía que darle almas al diablo para seguir viviendo. Pero esto tenía una consecuencia muy grave, ya que poco a poco sus hijos fallecían y de los 15 que tuvo solamente 3 le sobreviven. Hace 3 años fuimos a visitar a mi abuelo ya que mi hermano y yo estábamos de vacaciones. Mi abuelo tenía una cabaña dentro de un bosque cerca de una laguna de considerable tamaño, y en ese lugar siempre hacía mucho frío por la altura. Una tarde mi hermano, mi abuelo y yo fuimos por algo de leña ya que la necesitábamos para la chimenea, ya que era la única fuente de calor que teníamos para contrarrestar el frío. En el camino íbamos platicando de cosas banales. La escuela, las chicas, amigos que teníamos, entre otras cosas. En pleno camino nos encontramos con una casa de gran tamaño, muy bonita pero ya desgastada por el tiempo. Me dio curiosidad y le pregunté a mi abuelo qué era lo que había pasado con ella, porque ya no vivía nadie en esa casa. Él nos contó a mi hermano y a mí que ya estaba abandonada desde mucho antes de que él llegara a vivir cerca de ese lugar. Pero una señora ya de muy avanzada edad, nativa de ahí, le dijo que en ese entonces vivía una señora muy hermosa con sus 2 hijos. Al parecer eran extranjeros y una noche se escucharon los gritos de la mujer y los niños como si estuvieran escapando de algo. En los días siguientes no había señales de ellos por ninguna parte. Y la señora, que era la persona que vivía más cerca y tenía un poco de amistad con aquella mujer, preocupada por no saber nada de ella y de los hijos en días,
Terminó llamando a la policía para buscar su paradero o en el peor caso los cuerpos. La policía estuvo buscando por semanas ya que el bosque era bastante grande, pero por más que la buscaron no encontraron nada. Se decía que había venido a México porque en su país de origen la querían ver muerta, ya que después de la muerte de la familia ya trajo consigo todas las riquezas de la familia, o al menos eso era lo que se contaba. Mi abuelo agregó que trataron de vender la casa pero casi nadie quería comprarla por la zona. Luego de recolectar suficiente leña para la chimenea volvimos a la cabaña ya que era tarde. Comimos y mi abuelo nos contó algunas historias y después nos fuimos a dormir. De pronto desperté en la madrugada ya que sentía mucho frío y sentía algo extraño. No sé por qué, pero mi cuerpo me decía que volteara por la ventana. Al asomarme pude ver a una mujer que flotaba por encima del agua de la laguna que casi quedaba al lado de la cabaña. Más que sentir miedo, sentí intriga ya que la mujer despedía una gran luz de su cuerpo y era muy bonita. Todo eso cambió hasta que volteó su mirada justamente a la ventana. En ese momento me sentí aterrado, así que me volví a acostar inmediatamente. Esa noche soñé que estaba dentro de esa casa abandonada y era de noche y no se podía ver absolutamente nada. Parecía que estaba lloviendo muy fuerte afuera y en eso golpeaba muy fuerte la puerta de la entrada. Se escuchaban rasguños, gruñidos muy fuertes y yo volteaba para todos lados para encontrar la forma de salir del lugar. Pero solamente pude encontrar dos niños pequeños, un niño y una niña que se abrazaban muy fuertemente entre ellos mientras se arrinconaban en una esquina. De repente lograban destruir la puerta y antes de poder ver lo que había provocado eso desperté sudando. Al día siguiente mi abuelo y yo fuimos a pescar del otro lado de la laguna ya que allá había mayor cantidad de peces. Me contaba que el número de animales muertos era abismal, pero era muy extraño ya que solamente ocurría por temporadas. Yo le pregunté si contaba con alguna protección o si tenía alguna idea de qué animal pudo haber provocado todo eso. Y él solamente me respondió sonriendo. Tengo una escopeta y no sé qué pudo haber hecho eso, pero no te preocupes, soy un hombre viejo pero bastante fuerte. Sin más volvimos a la cabaña, mi abuelo me dijo que descansáramos bien porque saldríamos a acampar en las zonas altas del bosque. Yo estaba muy emocionado ya que será mi primera vez para ir a acampar. Así que al día siguiente nos levantamos desde muy temprano ya que el trayecto era bastante largo. Estuvimos caminando por más de 2 horas pero al final llegamos. Elegimos un lugar en lo alto que daba una vista increíble de todo el bosque. Atardeció así que mi hermano y yo salimos a explorar los alrededores mientras mi abuelo se quedaba a prender la fogata y a cuidar la casa de campaña. Algo alejados del lugar, mi hermano comenzó a decirme que hace unos días había soñado una mujer muy hermosa y que se asomaba por la ventana, y que ésta le susurraba al oído que debíamos alejarnos del lugar. Que una y otra vez repetía que él ya venía y que ya venía. Yo con cara de sorpresa y de terror le dije que solamente eran sueños, aunque yo sabía muy bien que no era eso. En eso se escuchó un aullido que nos erizó la piel ya que no venía de más de 1 kilómetro de distancia. Sin pensarlo, los dos empezamos a correr como nunca, pero sabíamos muy bien que la casa de campaña de mi abuela aún quedaba bastante lejos, así que nos deteníamos por ratos para tomar aire y continuar. Nosotros seguíamos corriendo hasta que ya podíamos ver la luz del fuego que venía de la fogata. Cuando mi abuelo nos vio sudando y respirando agitadamente nos preguntó sorprendido qué era lo que había pasado. A duras penas le explicamos y él dijo que por la mañana a primera hora nos volveríamos a la cabaña. Mi hermano y yo estábamos aliviados por sentirnos con la protección de mi abuela, aunque de vez en cuando ya en la noche me asomaba por la ventanilla de la casa de campaña. Ahí podía ver a mi abuelo sosteniendo su escopeta firmemente cerca de la fogata fumando un cigarrillo. A pesar de que su rostro reflejaba miedo, estaba alerta como si algo nos estuviera acechando. Se me hizo raro que mi abuelo llevara ese día su escopeta consigo, ya que no había gente cerca ni mucho menos animales grandes. Así amaneció y al día siguiente regresamos tan rápidamente como pudimos. En unas horas mis padres llegaron en auto para recogernos y regresar a nuestra casa. Mi hermano y yo nos despedimos con mucho cariño de nuestro abuelo y nos fuimos. Ya en el auto íbamos en la carretera a orillas del bosque y yo miraba por la ventanilla. Y juro por Dios que vi como un ser alto cubierto de pelaje gris oscuro con cara de lobo y las patas dobladas como las de un perro. Se me quedaba viendo fijamente mientras gruñía. Unos meses después mi madre recibió una llamada de emergencia ya que mi abuelo estaba en el hospital. Recuerdo que tenía su torso y su brazo derecho con grandes rasguños de garras gruesas. Él se logró recuperar con el tiempo pero jamás volvió a vivir en ese bosque.
Tampoco nos contó qué fue lo que lo había atacado en aquella ocasión. Esto le ocurrió a mi abuelo en el estado de Michoacán. Cierto día salió a cazar unas aves que se desconocen con el nombre de huilotas. Él usaba una chispera, que es una escopeta a la cual se le mete pólvora, perdigones y se le pica con una varita para comprimir el disparo. Él era muy cuidadoso cuando iba a la caza de aquellas aves, pues siempre limpiaba la escopeta y dejaba secar su pólvora desde 2 días antes de salir a la cacería. Cierta ocasión salió a cazar al llano y pasaron un par de horas. A lo lejos vio una persona y se le acercó para saludar. Observó que era una persona mayor, como de 50 años, que traía sombrero y una escopeta. La escopeta de este señor era nueva y bastante hermosa. También traía un morral que se apreciaba muy fino, con tierras de piel colgado como adorno. Mi abuelo se le acercó y le dio las buenas tardes y le preguntó cómo iba. Fíjese que no he podido cazar mucho, pues mi pólvora está mojada, contestó aquel hombre. A lo que mi abuelo le respondió: no se preocupe, yo traigo mucha, le voy a compartir un poco de la mía. Mi abuelo entonces sacó su cuerno de toro, que es donde guardaba la pólvora de aquel entonces. Le quitó la tapa de tela y le dijo: a ver, amigo, ¿dónde se la ha hecho? Aquí, póngala en mis manos, por favor. E hizo la mano casualita y se dispusieron a poner la pólvora poco a poco. Mientras se le ponía en la mano, esta se le fue haciendo cada vez más y más delgada, cada vez más flaca, al grado de ser solamente huesos con piel. Cuando mi abuelo observó esto, se le erizaron los cabellos y rápidamente guardó su cuerno y le dijo: pues bueno, buena suerte, amigo. Pero esta persona no le volvió a responder. Mi abuelo se dio la vuelta y se fue rápidamente caminando, pero un horror le llenaba poco a poco. Sentía que los pasos que daba los daba en el aire y ya pasos en el suelo. También sentía que ya no traía un sombrero por el susto que llevaba. Así que volteó hacia atrás para verlo y se dio cuenta que el hombre permanecía fijo, viéndolo con una macabra sonrisa. Rápidamente mi abuelo corrió y no paró hasta llegar a la casa. Ahí se hizo la idea de que ese ser ya no era de este mundo, sino un alma en pena que quizás había muerto en ese sitio, ya que por ahí había pasado la revolución muchos años antes.